dame tu punto de vista, dame tu análisis de la restauración del orden en Ecuador, las manifestaciones que reprimía Lenin Moreno doblaron de alguna manera al gobierno para sentarse a negociar y echaron atrás el gasolinazo y todas estas cosas que estaban, por las que se estaban manifestando, las que estaba repudiando el pueblo. Efectivamente, querido Vicente, mira, esta es una gran muestra de cómo cuando el pueblo se une, esta frase que se dice mucho en los mítines o en las marchas de protesta, de que el pueblo unido jamás será vencido. Esto que pasó en Ecuador es una cosa maravillosa y es una muestra para para toda Latinoamérica. Yo diría que para todo el mundo, pero para Latinoamérica en particular. ¿Por qué? Hay un grupo, una confederación que se llama la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que prácticamente están las diversos grupos, las diversas etnias ecuatorianas que tienen sus propios idiomas, pero que tienen un sentimiento de vínculo al Ecuador, se unen, Vicente, se coordinan políticamente, salen de todos los rincones del país. Bueno, Ecuador es un país pequeño, pero vale la pena mencionarlo en este contexto. Salen de todo el país, se paralizan el país, se empiezan a coordinar políticamente con sindicatos, con universidades, con estudiantes, con las mismas facciones de la iglesia, con algunas otras organizaciones de la sociedad civil, y paralizan Ecuador. Al paralizar Ecuador con manifestaciones, el gobierno pensó que tradicionalmente, como hace la derecha, llegando con policías a golpear a la gente, a encarcelar, a desaparecer, etcétera, se iban a amedrentar, pero los indígenas empezaron a liderar cada vez marchas más masivas, de tal suerte que cuando Lenin Moreno intentó contragolpear, de alguna manera bloqueando las señales para que televisoras pudieran transmitir lo que estaba sucediendo en términos de la represión, para doblar a los indígenas y cercarlos, estos no se doblaron y por el contrario multiplicaron las manifestaciones, lanzan toques de queda en Ecuador y los indígenas, lejos de salirse, se ponen a hacer el cacerolazo. La gente que ve como la gente, los que no son indígenas, en las ciudades, por ejemplo en Quito, en Guayaquil, salen y ver el valor de esta gente, se quedan, empiezan a hacer el cacerolazo con todo y toque de queda, y al final el gobierno de Lenin Moreno tenía dos opciones: o reprimir hasta acabar con los líderes del movimiento, lo cual lo podría llevar a una guerra civil, y terminar con su renuncia y probablemente después en la cárcel, o llegar a un acuerdo con ellos y revocar y derogar el decreto 883, que justamente es el que eliminaba $1,300 millones de subsidios en hidrocarburos, ¿no? En gasolinas, en diésel, etcétera. Y al final le tembló la mano. Fue tanto, digamos, el nerviosismo del Lenin Moreno, que ha traicionado todo lo que ha podido traicionar en Ecuador. Incluso ahora hay quien habla de que ya no solamente traicionó a la izquierda de Correa, porque lo está persiguiendo políticamente, sino ahora volvió a traicionar al Fondo Monetario Internacional y a los derechistas que desde Guayaquil lo han estado apoyando al haber cedido frente a los indígenas. La cuestión es que los indígenas han demostrado históricamente, principalmente desde 1996, cuando tenían un presidente que era muy parecido a Lenin Moreno, que se llamaba Abdalá Bucaram, que justamente se posicionan, dejan de hacer lo que tengan que hacer, paran el país lo que lo tengan que parar, cuando consideran que un gobierno está siendo injusto y está atentando contra el orden social en Ecuador. Entonces, esta fue la razón, Vicente, por la que entre 1996 y el año 2006 hubo 7 presidentes diferentes en el Ecuador. ¿Cuál fue el presidente que duró 2 mandatos? Correa. Claro. Y Lenin Moreno, conocedor de esta historia reciente, porque estamos hablando de los últimos 30 años, dice, ¿sabes qué? Los indígenas ya van a paralizar el país y los últimos 2 años que me quedan de administración, pues se van a ir al traste. En ese orden de ideas, el ejemplo es que en Ecuador se restituye el orden y los indígenas, fíjate, Vicente, organizados para protestar, pero también cuando logran derogar el acuerdo, antes de irse a sus comunidades, se organizan para limpiar las principales plazas de la capital, Quito, y también plazas en Guayaquil, lo que te da doble ejemplo para manifestarse y luchar por sus derechos, y después para limpiar todo lo que habían ensuciado o lo que habían pintarrajeado los manifestantes durante las protestas. ¿Cómo ves? Qué conmovedor lo que estás compartiendo, y ojalá que más pueblos tomen ese ejemplo, y cada vez lo veo más
más palpable, más fehaciente en nuestro México, cuando veo estas manifestaciones a las afueras de Palacio Nacional, o veo estas manifestaciones, con justa razón o no, podemos debatir si tienen razón o no, pero veo cada vez más activa esta manifestación popular en nuestro México lindo y querido, tal vez como nunca antes, y creo que eso se da por un gobierno que no reprime, por un gobierno que al contrario promueve la activación del pueblo, que promueve la manifestación pública, que promueve la democracia participativa, y no es apapacho para López Obrador, pero si lo comparamos con los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, pues ahí está la respuesta clarísima, profesor López Almejo. Y hablando del gobierno